bienvenidos de vuelta a todos los que se están conectando, obviamente, y después van a ver este video viernes. Ya decimos todo, viernes, más allá que el cuerpo lo sabe. Día de noticias, obviamente. No puede faltar las noticias fuertes los viernes, tiene que haber noticias. Y cuando no hay noticias es porque te está esperando un mercado un tanto indeciso y bueno, qué sé yo, vamos a ver qué es lo que sale cuando pasa eso. Pero ahora te puedo decir que tenemos noticias que obviamente van a traer una volatilidad en el mercado. Linda volatilidad, no va a ser algo terrible, imposible de operar. Si tenés obviamente el conocimiento, tenés la guía, tenés una academia que te va formando y te sigue en todo tu proceso de aprendizaje, vas a poder encontrar el momento. Ahora, si te estás mandando autodidacta, ojo, vuelvo a repetir, ojo los horarios que estamos marcando en cada una de las noticias, porque en esos horarios que te vamos a marcar, el mercado va a tener una volatilidad bastante impactante que te puede llegar a sacar en una milésima tu posición. Así que atentos. Y bueno, y si no trabajas con el stop loss, si todavía no sabes lo que significa el stop loss y no trabajas sobre eso, bueno, acá te vamos a ir dejando en este canal videos explicando cada una de estas cosas, ¿sí? Ya algunas las vas a encontrar, otras todavía estamos por subir porque tenemos mucho material para poder poner en YouTube, que hace muy poquito que abrimos nuestro canal en YouTube, pero de a poco te vamos a ir explicando cada una de estas cosas también, ¿sí? Lo básico. Después cuando formes parte de la academia ya vamos a ir más a fondo y obviamente lo vas a entender de otra forma porque vamos a dar vueltas de tuerca cada vez más fuerte para que te conviertas en un profesional. Vas a empezar de cero y te vas a convertir en un profesional. Pero no nos vayamos ahora de tema, vamos a la noticia que es lo que nos importa. Vamos al análisis del premercado y hoy tenemos noticias todo el día, por ejemplo, con lo que es el euro. Sí, en el euro vamos a tener charlas del Banco Central de Europa, obviamente, porque está el debate, obviamente, de todo lo que está sucediendo, de todo lo que pasa con las novedades que se dieron el día de ayer, el día antes de ayer, con relación a las políticas macroeconómicas, y obviamente empiezan las conferencias en donde va a haber debates en base a lo que se ha tomado para ver cómo es ese sentimiento que se está sintiendo, como siempre digo, a fin de cuentas, una vez que se toman las medidas, cómo repercute, claro está, en la gente, en las empresas, que si bien esto a veces se trata de mano con las grandes empresas, después de lo que se siente más duro es en el bolsillo de las personas, ¿no? Y ahí es donde se hacen este tipo de conferencias, se tiene un sentimiento y se va a ir ajustando un poco el rumbo. Recordamos que son países, más allá de los problemas que tienen hoy, que saben tomar medidas, y ahora vamos a ver después más adelante un ejemplo de uno de esos países, y los resultados siempre fueron buenos. Imagínense que fueron naciones que terminaron en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial y hoy son potencia. ¿Ok? Nosotros no pasamos por esas situaciones tan fuertes como han tenido en Europa y nos encontramos en una situación pésima. Tenemos mucho que aprender, pero atento con el euro porque obviamente en los diferentes países que conforman la Unión Europea van a tener este tipo de conversaciones. No vamos a entrar en detalle de cada una de ellas, ya ahí vas a ver que dice resultado del IPC. Obviamente el IPC van a ser las noticias de política monetaria que se van a estar entregando y obviamente van a tener un resultado de estas conferencias en base a los resultados que ya se fueron anunciando y ya fueron dados en cuanto a los ajustes de política monetaria, que obviamente si te lo perdiste, bueno, te digo que veas los videos anteriores, pero no es ni más ni menos, para hacerte un resumen muy rápido, suba de tasas, ¿sí? Suba de tasas, que eso obviamente termina de cierta forma, cuando son muy restrictivas, son fuertes, termina perjudicando al consumidor, obviamente, y pequeñas y medianas empresas sobre todo, porque hay ajustes de precios, hay ajustes en lo que son las tasas de, justamente, valga la redundancia, a veces de exportación, de importación. Eso va haciendo que la economía se ponga un poquito más compleja en lo que es el día a día para quien está comerciando en su trabajo, ¿no? En lo que vendría a ser más que nada las pequeñas industrias y las personas. ¿Okay? Esto no significa que a las grandes corporaciones no les afecte, sí les afecta también en gran medida cuando tienen que hacer
sus exportaciones, los cambios en el valor de la divisa, obviamente, con la inflación tienen sus impactos. Ellos están acostumbrados siempre a tener una estabilidad y todo eso trae consecuencias. Ya lo hablamos en los premercados anteriores, no vamos a entrar en detalle ahora en eso. 9 menos cuarto no es un dato menor, vamos a tener de vuelta charlas de la FOMC, ya sabemos, vamos a entrar acá, ya sabemos que este comité, ¿sí?, de los mercados va a tener un desafío, va a tener un desafío justamente de políticas macroeconómicas en base a todo lo que obviamente está sucediendo en Estados Unidos. Si bien hay grandes empresas que están presentando resultados fabulosos, como fue el caso de Nvidia, como fue el caso de Apple, como está haciendo ahora también el caso de Microsoft, que en algunos casos superaron el trillón de dólares de ganancia. Bueno, los mercados están teniendo un buen punto positivo, sobre todo en el Nasdaq, donde operan algunas de estas grandes corporaciones. Bueno, más allá de eso, en Oslo se va a efectuar obviamente una conversación, un desafío, un debate en base a todas estas políticas monetarias. Siempre vas a hablar que hablamos de política monetaria y después vamos a hacerte un videito porque seguro no estás entendiendo quizás qué significa esta política monetaria. Bueno, en el método economizador de Q Capital, que vamos a tener las 6 temporadas, ahí vas a poder visualizar qué significan cada una de estas, o cada uno de estos términos que hablamos a veces en economía y qué afecta. Vamos a hacer algo con respecto a las tasas, así también puedes comprender cuando decimos cómo afecta cuando una tasa sube o cuando una tasa baja, en base al precio, en base a los costos, en base a un montón de variables que pueden dar resultados positivos o negativos en la economía. Así que atentos con eso. En este lugar, obviamente, este tipo de charlas, cuando empiezan a hablar estas personas y hacen estos tipos de conferencias, es puntual que ni bien aparece el horario, las velas del mercado se te empiezan a disparar. Ojo con eso. Ya a las 11 también tenemos resultados en moneda americana. Sobre todo acá el sentimiento del consumidor, como te decía antes, todo este tipo de políticas traen situaciones complejas a los consumidores, cambios en los precios, cambio en los precios de venta, cambio en los precios que tienen en stock. Bueno, viene un feedback en base a todo ese sentimiento y después tenemos tentativo, que no está colocado en rojo, pero es para prestar atención porque tenemos un reporte, ¿sí?, de la política monetaria, justamente de todo lo que venimos hablando, de todo lo que se fue tomando de la Fed. La Fed va a hablar nuevamente, no se sabe todavía en qué horario, es tentativo, pero si esto sucede en cualquier horario, como ya te dije, es tentativo, no tenemos un horario firme, va a pasar en cualquier parte del día. Bueno, hay que estar muy atentos a las noticias, a actualizar Forex Factory cada tanto, porque son novedades que te digo que te van a mover el mercado de una forma muy fuerte y no tenés que estar desprevenido. A veces vos ves que una vela, más si operas scalping, te pega un sub y baja en un segundo y no sabes qué es. Bueno, porque justamente se te puede dar alguna de estas noticias. Si pasamos a lo que es investing.com, gente, acá ya tenemos un poquito el detalle de lo que te decía. Windows, Microsoft, que con su nuevo lanzamiento también de inteligencia artificial ha tenido un boom en lo que es el mercado y obviamente siguen estas grandes empresas teniendo resultados muy positivos, y es lo que, por ejemplo, el Nasdaq y el micro Nasdaq, sobre todo que operamos en Q Capital, están teniendo máximos que hacía años y años que no se veían. Ya estamos por arriba de los 15.000 y pico de puntos. Bueno, para aprovechar, obviamente, tener un lindo trade ahí, pero bueno, hay que ir siguiendo también cómo se va comportando la política de Estados Unidos, porque, como decía Newton, lo que sube también baja. Así que hay que estar atento a eso. Algo para aprender, y como te decía, no es un dato menor.
creo que hay que aprender de esta gente. Yo creo que son las personas más disciplinadas del planeta, no hay duda de eso. Desde el año 74, China, que tenía inflación y tenía una inflación muy grande, bajó los niveles de inflación y los mantuvo prácticamente en un nivel nulo, prácticamente un país sin inflación. Bueno, hasta el día de hoy, mismo los reportes que hizo el Banco de Japón, con algunas subas de las tasas, que la sigue manteniendo, incluso los resultados que fueron presentados en cuanto a la inflación de Japón fueron espectaculares, siguen por debajo del 2%, algo que no es para mirar para otro lado. Una economía impresionante los japoneses, hay mucho que aprender de eso. Imagínense que desde el año 74 hasta la fecha están manteniendo un resultado prácticamente similar. Lo que viene, China, que se esperaba una de las grandes economías a nivel mundial, por ahora sigue presentando resultados no muy favorables después de todas las restricciones del COVID, mismo en los bancos chinos, también que se esperaba luego de todo este levantamiento de restricciones una suba en cuanto a lo que es sus resultados, su inflación, etcétera, etcétera. No fueron buenos del todo todavía. Se presentan resultados que no son muy alineados a lo que se esperaba o lo que estaba programado, es decir, que están mostrando ciertas restricciones todavía, ciertas contracciones en la economía, todo por COVID. Por lo cual te digo, atención, esto es para tenerlo entre comillas y estar atentos, ¿ok? Recordá lo que te venía diciendo en las anteriores noticias del premercado. Acá hay una política, más allá de económica, hay una política interna entre potencias que quieren tomar la posta. Así que estos resultados hay que tomarlos siempre entre comillas, mirar con 4 ojos los resultados, más de un país como China, que sabemos que tienen una parte de comunicación en cuanto a lo que es el gobierno en sí chino, un poco más restrictivo que el resto, ¿sí? La información es un poco más controlada. Hay que tener que mirar con un poquito de reserva y esperar, porque la economía china sin duda es una potencia, y va a ser potencia. Y yo creo que si después miramos un poco más a largo plazo, la economía a veces, o los movimientos políticos, sobre todo los movimientos políticos, son como un truco de magia, como quien dice, ¿no? Te muestran una mano por acá que se mueve, pero en realidad la que se está moviendo es la otra mano. Países como los sudamericanos están haciendo cada vez, que ya sabemos cuál es la orientación de los regímenes, por la expresión, de los diferentes países que hoy están en Sudamérica, cuál es la visión y cómo es la visión que tienen estos países con respecto al capitalismo y Estados Unidos. Están teniendo una observación mucho más orientada a lo que es el gobierno chino, la formación del famoso BRICS, que ya hay varios países de Sudamérica muy grandes que están alineándose para formar parte, y hay otros que ya forman parte, y estamos porque Argentina es un país que también ya se está involucrando en eso, comerciar con la divisa china, ¿ok? Algo que quizás hoy países como Norteamérica y otros del resto del mundo están de cierta forma prestando la atención a otros asuntos, pero cuando se quieran acordar, el billete chino va a tener un movimiento muy importante dentro de los mercados. Atención con esto, ¿ok? Gente, por hoy terminamos y nos vemos la próxima. Espero que hayan disfrutado de las noticias. Si hay dudas, consultas, la caja de preguntas está abierta.
Y mismo si querés participar dentro de Q Capital, falta nada. El lunes ya empezamos con la apertura de cursos y no te vas a tener que perder para nada lo que va a ser el evento que vamos a hacer de trading, que vamos a hacer de mentoría de trading, y te vamos a enseñar lo básico para que empieces a entender que se puede simplificar todo, que puedes hacer todo un poco más sencillo. Es difícil, claro está, pero te lo vamos a hacer de una forma muy sencilla que lo vas a aprender así de rápido. No necesitas experiencia, no necesitas tener un título universitario, quédate tranquilo que te vamos a enseñar todo, ¿sí? Y si, por ejemplo, no estás tranquilo o no estás tranquila con respecto a lo que es la enseñanza, te invito a que entres a nuestra web. Ahí vas a encontrar los temarios y recuerda que a todo eso le sumamos clases de operaciones en vivo, de resoluciones de problemas, de mentorías, de psicotrading y un montón de cosas más que te van a revolucionar la cabeza y vas a entender el mundo de una forma totalmente distinta. Así que nos vemos la próxima. Chao, chao.